Hola, me llamo Amadeo y en este vídeo voy a hablar de los seguros. En mi vídeo anterior estuve hablando de aquellas cosas genéricas que debes de tener en cuenta cuando contratas un seguro para poder economizar en los mismos. Pero en este vídeo lo que voy a hacer es hablar de aquellas cosas que debes de tener de forma específica en el seguro del coche, en el seguro del hogar y en el seguro de vida. Y antes de comenzar, debo comentarte que si es la primera vez que ves un vídeo mío o todavía no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas dándole al botón que tienes bajo a la derecha de tu pantalla, de forma que vas a poder ver todos los vídeos del canal en el cual hay muchísimos tips sobre cómo poder ahorrar en los gastos de la casa. Y ahora sí, dicho esto, comenzamos. ¿Y qué tipos de seguro de vehículo existen? Bien, está el seguro a terceros, el seguro a terceros con lunas, el seguro a terceros con incendio, robo y lunas y el seguro todo riesgo, que en este caso puede ser todo riesgo completo o todo riesgo con franquicia. ¿Y qué es eso de la franquicia? Bien, acordamos con el seguro que hasta cierta cantidad en caso de un siniestro lo asume el asegurado. De forma que si tenemos un siniestro de un valor de 500 euros y la franquicia es de 150, el asegurado pagaría los primeros 150 euros y el resto lo pagaría el seguro. Debemos de considerar dos modalidades de seguro muy específicos. Una es Pay as you drive, es decir, paga según conduces. Esto es una modalidad de seguro que es para gente muy joven, gente que tiene el carnet de conducir reciente y por lo tanto los seguros son cautos y a esta gente lo que hace es que le cobra bastante por tener el vehículo asegurado. Bien, con esta modalidad lo que hace el seguro es que te envía un dispositivo para que lo instales en el vehículo y de esa manera monitoriza tu forma de conducir. Es una forma en la cual el seguro puede ver cómo conduces y por lo tanto aplicarte coeficientes de reducción de precio de la prima del seguro. Por otro lado, lo que tenemos también es seguro por días. Para aquellos vehículos que no estamos conduciendo de forma habitual, que solamente queremos sacarlo algún día durante el año, bueno, pues esta sería una modalidad muy ventajosa. Bien, es cierto que si sacas el precio por día es elevadísimo, pero si lo sacas pocos días al año y solamente obtienes el seguro para esos días, evidentemente es mucho más económico que tener el seguro contratado de forma anual. Voy a comentar algo que es muy importante de cara a considerar qué tipo de seguro nos conviene más y que veremos posteriormente. Esto es el valor del vehículo a efectos del seguro. Durante los 2 primeros años, el seguro suele considerar el valor del vehículo como si fuera nuevo, pero posteriormente lo que considera es el valor venal. El valor venal es el precio del vehículo en un concesionario. Bien, es el valor del vehículo suele reducirse a partir del primer año de compra un 20%. Por lo tanto, en caso de un siniestro completo teniendo un todo riesgo asegurado, el seguro solamente nos cubriría el valor venal del vehículo. En cuanto a qué tipo de seguro nos conviene más contratar, cada uno debe hacer su análisis personal, es decir, según sus costumbres y riesgos. Cojo el coche todos los días, cojo el coche solamente los fines de semana, el vehículo duerme en la calle, el vehículo duerme en garaje, etcétera, etcétera. Hay muchos factores a tener en cuenta. ¿Quién coge el vehículo? Bien, de cualquier manera, creo que un buen consejo es valorar qué tipo de seguro tener en función del valor venal del mismo. Es decir, un todo riesgo durante los primeros años creo que es fundamental para poder estar cubiertos en caso de un siniestro porque el valor del vehículo es muy elevado. Se suele recomendar que a partir del 6.º el seguro todo riesgo quizá ya no valga la pena por eso mismo, por el valor venal, y por lo tanto vayamos a seguros que tengan coberturas menores, pero también evidentemente un precio menor. Y si mi vídeo te está gustando hasta aquí, regálame un like y comparte este vídeo con todos tus amigos. De esa forma me ayudas a darle difusión al canal y que más gente se pueda beneficiar de todos los consejos sobre ahorros en el hogar que doy. En cuanto a los seguros de los hogares, suele ser esto bastante más básico que los seguros de los vehículos. De cualquier manera, suele ver como un par de seguros, algo un poco más básico y algo un poco más completo, donde entra la asistencia en el hogar. De cara al seguro del hogar, es muy importante que tengamos en cuenta lo que ya comenté en mi anterior vídeo. Las coberturas, las limitaciones y las exclusiones. Es posible que hayamos entrado en un comparador y nos hayamos dejado llevar por los precios más baratos y que son muy tentadores, pero tenemos que ver muy bien, tenemos que fijarnos en las limitaciones y exclusiones. Es fundamental.
Por ejemplo, si tienes parquet en tu casa y tienes una fuga de agua, es posible que un seguro muy barato, donde las limitaciones sean muy bajas, el seguro solamente te cubra el área donde la madera del piso se ha dañado. Bien, hay seguros donde la limitación es superior y el seguro te cubre hasta completar la habitación o incluso un valor mucho mayor, en el cual te pueden cambiar el parqué de toda la casa para homogeneizar estéticamente todo el piso. También hay casos en los cuales se producen fugas de agua en los platos de ducha o en las bañeras que afectan a los vecinos de abajo. Cuando viene la aseguradora, necesita romper o retirar ese plato de ducha o la bañera para poder reparar la fuga, y cuando esto ocurre, pues se suele romper algún azulejo. Bien, en el caso de que nadie de la finca ni tú mismo tenga azulejos para poder sustituirlos del modelo que pusieron en la finca hace X años, entonces, ¿qué luego ocurre? Bien, pues según la limitación que hayamos contratado, el seguro puede cubrir únicamente los azulejos que se hayan roto, o puede darte una solución con un alcance mayor y cubrirte una solución estética para todo el baño. Por lo tanto, ¿y qué tipo de seguro nos conviene más contratar? Bien, yo creo que en este caso es algo personal que cada uno debe decidir en función de las coberturas que requiere para su piso. Entonces, con ello puede hablar con el seguro, añadir aquellas coberturas y limitaciones necesarias y retirar aquellas, si el seguro se lo permite, que quizá no le sean importantes. Y con esto ajustar el precio del seguro a sus necesidades. En cuanto a los tipos de seguro de vida que existen, hay varias modalidades. El principal es por fallecimiento, aunque hay algunas otras que son para generar ciertos ahorros para poder complementar la prestación por jubilación. Bien, en este vídeo me voy a centrar únicamente en el seguro de vida por fallecimiento, que puede llegar a incluir invalidez o incapacidad. La prima del seguro de vida por fallecimiento, incluyéndolo la invalidez o la incapacidad, depende principalmente de dos variables: la edad del asegurado y de la cantidad a asegurar en caso de que esto ocurriera. Bueno, ¿y en qué casos no solemos hacer estos seguros de vida? Uno, nos podemos hacer un seguro de vida porque queremos estar asegurados. Dos, porque para realizar algún trámite la entidad me exige que tenga un seguro de vida. Para este segundo caso, un trámite habitual suele ser cuando quiero contratar una hipoteca con un banco. El banco me exige que tenga un seguro de vida contratado para poder pagar la hipoteca en caso de que me ocurra algo. El banco no puede obligarme legalmente a tener un seguro de vida contratado con ellos. Lo que suele hacer es que suele sugerirlo, y además suele intentar bonificar el precio de la hipoteca para que el seguro de vida lo contrate con ellos. Bueno, esto debemos de observarlo bien y analizarlo, porque el seguro de vida con el banco suele ser de un 30 a un 45% más caro, y las bonificaciones que me dan con el precio de la hipoteca no suelen compensar este sobrecoste. Por lo tanto, si ya tengo el seguro de vida contratado con ellos, lo que puedo mirar es de hacerme ese seguro de vida con otra aseguradora. Y si no lo tengo contratado con ellos, lo que puedo hacer es lo mismo: mirar una aseguradora alternativa. También debes de considerar si el seguro de vida vinculado a una hipoteca cubre lo que queda por pagar de la hipoteca. Por lo tanto, el valor de ese seguro de vida debería de crecer a medida que vayamos pagando la hipoteca. Y de forma genérica te recomiendo que revises las condiciones de tu seguro y te enteres bien de a partir de qué edad el seguro te deja de cubrir, porque no puedes olvidarte de cancelar el seguro de vida a partir de ese momento, porque puede darse la posibilidad de que la aseguradora te siga cobrando el seguro a partir de esa edad, a pesar de que ya no te cubra. ¿Y qué otras cosas específicas sobre los seguros te han ocurrido o conoces y que no haya comentado yo? ¿Las dejas en los comentarios? Y en cuanto a los ahorros, si nunca has negociado un seguro con la aseguradora, si sigues todos los consejos que te doy en este vídeo y en el anterior, estoy seguro de que puedes llegar a tener unos ahorros con todos los seguros que puedes llegar a tener de hasta 400 euros al año. Y con esto, 400 euros ahorrados, llevamos un total parcial acumulado de 7.201,7 euros con todos los consejos que he dado. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Espero que te hayan gustado todos los consejos específicos que he dado sobre los seguros del vehículo, del hogar y de vida. Nos vemos en mi siguiente vídeo, donde seguiré hablando de cómo poder ahorrar en los gastos de la casa. Nos vemos.